que es el producto que esta semana ya tienen o desde hoy se habilita para que tengan ustedes tiempo para hacerlo. Voy a explicarlo, que va a ser lo primero. Voy a explicar paso a paso todo lo que tienen que hacer. Y luego, pues pasamos a la clase normal. Voy a dar un contenido sobre cómo diseñar una tesis, porque pues ustedes van a manejar, o perdón, van a escribir y el proceso es la escritura de un texto argumentativo, así que es necesario que ustedes diseñen esa idea que van a defender, porque tienen algunos criterios y algunos parámetros para que pues pueda llamarse tesis. Sin eso, dudo mucho de que sea tesis en ocasiones. Y se van a dar cuenta entonces eh, se van a dar cuenta entonces que no es complicado, pero sí necesita uno como tener ciertos parámetros. Bueno, vamos a comenzar entonces con la explicación en este caso de lo que es el producto uno. Me dan un momento, por favor. Voy a preparar la página. Ya está. Bien. Denme un momento que ya la compartí, en un momento se ve reflejado en sus pantallas. Listo. Bueno, tenemos entonces acá la unidad uno que fecha desde hoy hasta el 2 de abril. Y bueno, ustedes preguntarán cuándo es 2 de abril. En este momento estoy revisando y es dentro de 8 días. ¿Ok? El próximo miércoles se cierra esta unidad. ¿Sí? Así como la unidad cero, si ustedes se fijan muy bien acá, se cierra justamente hoy. ¿Sí? Entonces, los que no la han hecho, pues van a tener que trasnocharse un poco, que esta es muy sencilla. Y los otros pueden comenzar a hacerla desde mañana hasta el otro miércoles. ¿Qué se les va a pedir aquí? Un reporte de lectura que se va a subir aquí donde dice producto uno. Producto uno. Bien. Entonces, yo lo primero que les voy a pedir a ustedes aquí es que por favor vayan al guión de unidad. Damos clic en el guión de unidad y vamos a revisar qué es lo que compete para lo que es el producto número uno. Entonces, vamos, pues yo personalmente dirijo o en materiales o productos. Casi que voy directo a eso. Entonces bueno, estos son unos materiales adicionales que ustedes pueden verlo, no está de más de pronto esa información que les ayuda mucho sobre escritura universitaria y bueno, todo lo competente a la lectura también. Pero vamos al producto uno, ¿sí? El punto número 2, producto uno, reporte de lectura. Entonces, una vez leído los recursos, por favor, tenga en cuenta lo siguiente. Ojo, descargará el estudiante el artículo y leerá solo la conclusión o las conclusiones, porque me van a cambiar de pronto y van a decir, ay, pero es que ahí no decía conclusiones, no decía conclusión, sino conclusiones. No, conclusiones. Y diligenciará el formato de lectura este. Tenga en cuenta que no es necesario leerlo todo, sino la conclusión solamente. Es 2 veces que se lo estoy diciendo. Pilas, porque es que este es un error frecuente, ya me ha pasado en semestres anteriores, el informe siempre va, pero estoy tratando de como variar un poco las lecturas y a veces yo les digo solo este capítulo y leen todo el artículo, son 22, son creo que 28, quitemos bibliografía, portadas y preliminares y serían como unos 23 páginas. No, hombre, pues si usted quiere leer las 23 páginas, bienvenido, pero eso no está mal, pero yo solo le estoy pidiendo que reporte las conclusiones, no es más. Y bueno, el artículo está acá, lo pueden descargar y el reporte de lectura está aquí. Le da clic, ¿listo? Entonces yo le voy a dar clic, bueno, ya le di clic, me va a descargar un documento, voy a abrirlo también porque pues ya me dirijo precisamente a explicarles ese documento. Bueno, mientras se me abre el documento, quiero mostrarles, porfa, cuál es el artículo. Ya lo tengo acá preparado. Bueno, lo tenía preparado. Aquí está. Por favor, señores, me confirman si están viendo la portada del artículo. Se llama La accesibilidad de las personas con discapacidad física en Colombia, una problemática que va más allá de la simple consagración normativa. ¿Sí lo están viendo?
Sí, sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por esa confirmación, muchachos. Ahora vamos a revisar. Aquí hay una cascarita que créeme que a mí no me gusta ser cascarero como profesor, ¿sí? Porque no sé, creo que no estamos para eso. Si yo soy capaz de prevenirlo a usted de un error, le digo, no cometa este error, prefiero hacerlo. Y no, cállese, no me gusta. Hay un error frecuente de los estudiantes cuando yo dejo este texto, y es que creen que el señor Juan Carlos Gil Acevedo es el autor y no es el autor. Ojo, no es el autor. Él es el autor, pero de las fotos. Mira, fotografía digital, se llama intertextos, bla, 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 bla. De esto es el autor de la fotografía. Entonces, ojo, mucho cuidado. Él le voy a marcar una X, no va en los autores. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los autores, profe? Yo diría las autoras. Acá se los voy a mostrar. Ah, bueno, piensen acá esta fecha, porfa. Ténganla muy presente esta que aparece acá, esta. Sobre todo la fecha de aprobación, 18 de diciembre del 2015. ¿Listo? Ténganla muy en mente porque obviamente el informe hay una parte que se las van a solicitar. Entonces íbamos mirando las autoras. Laura Juliana Espitia Patiño y Andrea Padilla Muñoz. Ellas son las autoras. ¿Listo? Profe, ¿tengo que leerme todas las 23 páginas? No, voy a las conclusiones directamente. ¿Sí? Voy a las conclusiones. Está en la página 23, si quieren de una vez directo. Pero, profe, ¿para qué deja todo el artículo? A ver, normalmente los profesores, o en mi caso, cada capítulo hace parte de un engranaje total, ¿sí? De una superestructura, para hacerlo un poco más técnico. Entonces, dejarle solo las conclusiones. Hay estudiantes que les gusta leer el resumen, pilas, porque no me tienes que poner del resumen nada. Nosotros vamos es a reportar las conclusiones. O sea, nosotros nos vamos a bandear con lo que dice acá. Ay, es que el resumen habla del recorrido normativo. No, qué pena, es que las conclusiones no me habla de ningún recorrido normativo, es más, ni me habla de historia. Historia, solo me dice, oye, esto cambió hacia esto y esto está pasando. Entonces, conclusiones. Si usted leyó el resumen, de pronto era para tener un contexto general, que bien pueda, si usted lee la introducción o si le llama la atención, tienes todo el artículo. Pero tengan muy claro entonces que solo son las conclusiones. ¿Cuántos párrafos voy a encontrar yo acá? Uno, sobre esta ley 1618. Antes estaba la ley 361 del 97, ¿no? Esta es del 2013 y que ellas las van a decir. Ha cambiado la legislación y no crea, en Colombia no es que se hagan mal las leyes. En Colombia se pueden hacer muy bien las leyes. El único problema es otras cosas. Lean las conclusiones, no me quiero adelantar. Un párrafo, dos párrafos, ese pasa hasta la otra página, y tres párrafos. Ustedes me dirán por qué el profesor va a pedir tres ideas principales. Bueno, aquí las tienen. ¿Listo? Aquí las tienen. Y no son cortas. ¿Listo? Entonces solo vamos a reportar lo que dicen las conclusiones. No vamos a reportar nada más. Que si tú quieres leer, que si te interesó el tema, que te pareció bonito para hacerlo en otro ensayo, trabajarlo con otra perspectiva, bien puedan ustedes, pero por el momento nos concentramos en este. Vamos a revisar entonces lo que es el formato. Ya ese es el texto. Ese es el texto, ya les expliqué dónde lo consiguen. Ahora vamos a revisar lo que es el formato. ¿Qué vamos a encontrar en el formato? Bueno, el formato es muy sencillo. Consta de 6 partes, diría yo. Esperemos que se proyecte para poder hablar puntualmente de él. ¿Sí? Consta como de 6 puntos generales. Los datos del reporte, un resumen, pilas. El resumen del capítulo, pilas. El resumen del capítulo no es que usted agarre a hacerme resumen, no, porque ahorita lo voy a explicar. Una tercera parte de un análisis crítico y una cuarta parte de la aplicabilidad en la carrera. Pero acá voy a tener una consideración, ¿sí? Voy a tener una consideración. Y una reflexión personal y 6 si hay referencias. Pero las 6, esta es opcional. Las 6, si no citaste
No pusiste referencias, no es obligatorio. En este caso, ¿no? En el ensayo sí va a ser obligatorio poner referencias. Obligatorio. Tú no me pones nada y de una vez te marco la X. No hay ningún argumento serio que no tenga estudios de campo que lo demuestre, ¿sí? Salvo usted sea el investigador. Y ni aún así, porque los investigadores muestran los resultados de sus procesos. Comencemos entonces con el reporte de lectura, el formato. Yo le voy a decir que se dirija a la unidad uno y que diligencia el formato de lectura y que si tiene alguna duda, pues me lo comunique. El número sigue siendo el mismo. Claro, ya está siendo grabada. Claro, Cristian, esta clase está siendo grabada. No me asuste, mano, porque si no, mejor dicho. Sí, se está grabando. Dice pausar, detener grabación. Ya. Claro que sí. Todas mis clases han quedado grabadas y las he subido. Bueno, entonces mi número. El reporte de lectura se sube en PDF. De aquí en adelante, muchachos, yo sé que muchos de ustedes esto en la inducción me subieron en Word, me desobedecieron. Nada, tranquilos. Yo, aún así, yo les voy a poner en retroalimentación. Todos los textos de comunicación se suben en PDFs. Todos, 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 todos. Eso tiene una razón, ¿no? Eso tiene una justificación. Dos razones es, primero, le puedo hacer la retroalimentación en línea y segundo, puedo, no descargo documentos en Word, que en últimas para hacerles la retroalimentación es un proceso demasiado extenso, tedioso y me llena la memoria de mi computador. Profe, sí, eso pasa. No quiero poner allá en descargas casi 5 10 gigas a veces cuando fui a formatear un computador, aunque ustedes no lo crean, porque se pasan los años, los años, los años y pasan. Entonces, es como no descargarle al computador, pues, documentos que pueden quedar ahí en línea y quedan como documentos testimoniales. Vamos entonces a PDF, todo en PDF. Tome el texto, la accesibilidad de las personas con discapacidad física en Colombia, una problemática que va más allá de la simple consagración normativa, y vaya al capítulo subtitulado Conclusiones. Si usted me reporta otro capítulo o todo el texto, yo le voy a poner un uno porque no lo estoy pidiendo y no viste este video, no viste la explicación, no te asesoraste, no preguntaste. Y en comunicación, no sé cómo serán las otras materias, muchachos, pero en comunicación, pregúntenlo. O bueno, me tomo el trabajo de explicar producto tras producto, es precisamente para que pues no cometan ciertos errores que son más de forma. ¿Listo? Vamos entonces a lo que es el capítulo de conclusiones y diligenciamos cada uno de los aspectos. Primero, voy a llenar entonces los datos del reporte, los datos generales. ¿Cómo se llama el título del artículo en general? El capítulo que hemos leído se llama Conclusiones. Así que pues el capítulo del artículo es la accesibilidad, es extenso. El capítulo que vamos a reportar son las conclusiones. Autores o en este caso autoras del artículo. La fecha de publicación, ¿se acuerda la fecha que yo les mencioné de diciembre? ¿Algo? Bueno, esa es la fecha de publicación, vamos a tomarla como publicación, esta es la fecha de recepción, es decir, cuando ellos dijeron, aceptamos este artículo y lo vamos a publicar en nuestra revista. Bien, con esa les puede servir para ese momento. Revista, si encuentran la revista o el medio de publicación, lo escriben, si no, no les voy a bajar por eso. Fecha del reporte, fecha en la que usted lo está redactando, ponga la fecha. Y nombre del redactor, su nombre. Bueno, hoy me hacían de los otros cursos preguntas como, ¿necesita portada y contraportada y superportada y megaportada? No, nada. En este informe no, no se preocupen. Es más, creo que hasta ni siquiera en el ensayo les pido eso. Todo eso son como esas normas institucionales para trabajos de grado. Sí. Este es 2 páginas por mucho. Eso no es extenso. ¿Sí? Los trabajos de grado son de 100 páginas. Bueno, tenemos entonces que segundito, a ver si puedo hacer una cosita. Sí, sí la puedo hacer. Resumen perdón, capítulo 2 y vamos a ver qué me piden en ese resumen, ¿sí? Primero, el objetivo del capítulo. Ojo,
Usted no me va a responder acá, ¿sí? Pregunta tras pregunta si se le hace. Normalmente debajo escribimos fue una explicación a qué debe hacerse. Entonces el objetivo principal del capítulo normalmente busca la intención que persigue el autor. En este caso yo les menciono dos verbos, por eso están acá, verbos terminados en ar, er o ir. Eso se llama infinitivo. Todo objetivo. A mí me gustaría que se llevaran ese aprendizaje para la vida. Cuando ustedes le digan escriba un objetivo, tiene que comenzar con el verbo ar, perdón, con un verbo terminado en ar, er o ir, que son los infinitivos. Entonces, lo más probable es que las autoras expongan o argumenten, ¿sí? Exponer o argumentar, para visibilizar, no sé, ustedes después de la lectura podrán diseñarlo, ¿listo? Que me van a escribir porque es que pasó, pues, no sé si en este salón yo trato de ser lo más claro posible. En otro salón, creo que fue, no sé, con el foro de dudas e inquietudes que les puse las tres preguntas, pues había una pregunta en donde a veces hacía dos tipos de dos preguntas. Oye, y le puso RTA y respondió, RTA y respondió. Cuando yo le digo, pues trate de hacerlo en forma de párrafo y que dé respuesta a esas preguntas. Seguimos siendo como muy conductuales, ¿no? Como muy, ¿cómo le digo? Como a la vieja guardia, como en la escuela, ¿no? Respuesta esta, no. En este caso, pues yo les pedí un texto. Entonces acá no es pregunta, respuesta, no. Ideas principales, pues sáquelas. Yo lo que les recomiendo es que las ideas principales no son cortas. Vieron los párrafos que no son tan cortos. Así que unas 5 palabras, yo le voy a marcar X a esa idea principal y son tres. Así que de cada párrafo saque una idea principal. Profe, ¿hay un máximo de extensión? Claro, porque si no se me vuelve otra vez en otro párrafo. Lo que necesito es que mi máximo hasta por mitad que lo reduzcan, pero si pueden reducirlo menos, mejor. 2 renglones, 3 renglones. Ahí ya me parece pues una idea completa. ¿Listo? Que quede claro, por favor, para que no tengan inconvenientes. Ahora viene el punto número 3, que es los aportes del capítulo. ¿Qué aporta el tema general del artículo y cómo contribuye a la discusión académica y profesional? Pues échenle una mirada y mire a ver qué le está aportando al tema en general. Les voy a dar un tip que pueden utilizar, creo que lo pueden utilizar más abajo. Eh, digamos que las autoras visibilizan o ponen, digamos que en el radar a una población que no se tiene en el radar, una población que se deja, digamos que se margina, que se lanza hacia un lado. Entonces, sí, eso es quizá lo nuevo o lo que usted considera que le está aportando al tema general. ¿Cómo contribuye en la discusión académica y profesional? Entonces, puedes hacer una sola respuesta respondiendo estas dos preguntas, dando respuestas a las dos. No tiene que escribir así uno y uno. Vas a mirar las fortalezas, lo que a ti te parezca de fortalezas, ¿no? Si es muy claro, si la argumentación es válida, si presenta datos. En el caso de ustedes no van a presentar datos ese fragmento, pero sí van a presentar leyes. Ustedes fortalecen mucho sus textos con las leyes. Las estadísticas en algún momento, sí, sí, puede ser, pero normalmente sus ensayos con leyes es lo que uno generalmente ve. Solo dos fortalezas y debilidades que ustedes vean que puedan por mejorarse, que de pronto tenga deficiencias en los análisis, en el caso de ustedes que les faltó de pronto explicar más la ley, o quizá de pronto les faltó mencionar o este aspecto, qué sé yo. ¿Listo? Lo que usted considere que de pronto no esté muy apropiado para ese momento. Aplicabilidad en la carrera, una relevancia en el entorno social. Aquí es a donde quería detenerme también. Entonces expliqué de qué manera los hallazgos o ideas del capítulo pueden aplicarse a un entorno judicial o criminalístico, pero también les puse acá la palabra social, porque en ocasiones de pronto ustedes dicen, no, pero la ley ya está hecha y pues si uno analiza la ley, pues está completa, no está mal. Pues es que el problema es que no la aplicamos. Entonces miren su entorno social, ¿no? Si es relevante. Me decían, bueno, creo que la estudiante era de Socorro,
pero estaba en otro lado. Y me decía, profe, aquí estamos ya, nos reunimos, las personas discapacitadas, ya estamos sacando personería jurídica. Y no solo personería jurídica, le pedimos al alcalde que nos dé un sitio especial porque queremos empezar a traer capacitaciones para todas las personas discapacitadas con alguna discapacidad y que ya tenían el lote. Y yo, ¡wow! Sorprendente. O sea, me pareció sorprendente porque, como dijo el poeta Julio Flores, a todo nos llega tarde, a Colombia todo le llega tarde en este caso, ¿no? Entonces, la relevancia en un entorno social, si de pronto ustedes lo miran desde lo judicial o desde lo criminalístico, también no hay ningún problema. Pero esta es la más sencilla. Mire a su alrededor, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Les voy a dar una idea y ustedes si quieren desarrollen. Aquí pues, estoy hoy como votado, no sé si es por, ¿qué? Por la hora o quién sabe qué. Cuando hablamos de la relevancia en el entorno social, es que los artículos de investigación ponen, o en este caso pone en la mesa de debate un problema social con un grupo que ha sido marginado y no le ha prestado atención ni siquiera en las elecciones. Casi que en los debates jamás habla de una inclusión social para aquellas personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, eso es una gran relevancia que se hable de este tipo de poblaciones minoritarias, ¿sí? Como los otros tipos de poblaciones, por ejemplo, con los indígenas, con los raizales, con la equidad de género, en este caso de las mujeres puntualmente en ciertos tipos de violencia. O sea, que se hable de esos grupos que han sido marginados y que nadie le presta atención. Eso es importantísimo. Sí, claro, ponerlo en la mesa de debate y bueno, las aulas de clase. Y aquí una reflexión personal. Aquí sí quiero que por favor, pues sea mínimo 5 líneas. Lo que pasa es que habían estudiantes que me escribían oración y media y yo decían, no me digas, justo cerca la Semana Mayor y tú me reflexionas con oración y media, perdón, sí, con una oración y media. O sea, ¿qué reflexión hace esa persona, no? No reflexiona. Entonces me tocó ponerle el número de líneas para que por favor, si se pasan a 7, 8, me parecen muy apropiadas, pero porfa, contextualícelo. Mire, acá es donde el texto cobra vida. En serio. Arriba es comprensión de lectura en un nivel intermedio. ¿En qué nivel intermedio? En un nivel inferencial y en un nivel estructural. O sea, usted saca las ideas principales, usted comprende qué dicen las autoras, pero en la reflexión personal, hombre, ya usted tómelo y páselo a la vida real. No me vas a salir con una, pero yo no tengo a nadie discapacitado, profe. No, pues, gracias porque tú estás viviendo en una isla individual. Hombre, míralo desde la perspectiva social, es muy parecido a lo de arriba, la relevancia social. Mira, por ejemplo, que, no sé, mira, por ejemplo, a ver, en el caso de, bueno, creo que el Camilo lo modificaron, pero hay unos edificios en la UIS que no tienen ni ascensor. ¿Qué persona con discapacidad, o perdón, sí, con una discapacidad de movilidad en sus piernas va a subir hasta un cuarto piso? En los bancos, bueno, clínicas sí hay. Pero mire las instituciones, muchos son de Bucaramanga, mírenlas, mírenlas en su barrio, miren las sillas azules del Metrolínea, que todos los jóvenes de 15 años quedaban inválidos cuando las encontraban vacías, ¿no? Y que cuando llegan a llegar sucedía el milagro, ¿no? O sea, sí, todas esas situaciones del contexto. Y lance las críticas. Aquí es donde tú puedes criticar, aquí es donde puedes poner tu opinión, porque mire que ni siquiera les estoy diciendo que armen un argumento, sino que reflexionen en torno a esa experiencia que tienen, a lo que han visto y me escriban esa opinión, obviamente muy bien justificada, con claridad, con cohesión, con coherencia. Aspectos finales para esto. Si hay referencias, o sea, si usted de pronto acá no hace las 5 líneas, sino unas 8 y cita, tiene que poner la referencia. Si no cita, no hay problema. Pero no se estrese, no lo obligo a poner cita. Así que el punto 6 va a ser opcional. Si no hay que citar, no se cita. Pero sí quiero hacer algo aquí, y no solo aquí, sino arriba. Para los que no sabían, si ustedes suben el texto a una inteligencia artificial muy conocida por todos nosotros, quizá
La inteligencia artificial les va a sacar las ideas principales, le va a sacar las fortalezas, las aportaciones a la carrera que ustedes le dieron, le va a sacar y le va a hacer todo su trabajo y yo le voy a poner un cero. Escúcheme bien, si yo encuentro que su informe ha sido copiado de una inteligencia artificial, yo creería que después de un 40%, su nota se va a ver gravemente afectada. Por este trabajo, mire, yo no la satanizo. Es más, yo creería que para la siguiente clase ya empezamos a hacer ejercicios para poder utilizarlas bien. Pero en este ejercicio yo les recomiendo que por favor usen su inteligencia que no es artificial. ¿Ok? Usen su análisis. Mire, que este le quedó mal, no me interesa. Pero si no ves este video, me pones, más de uno se va a llevar ¿qué? Una sorpresa. Profe, ¿y usted las revisa? Sí, señor. Cuando yo sospecho, sí, señor. Si de pronto me engañas a mí, técnicamente no me estás engañando a mí, te estás engañando a ti, ¿no? Pero entonces, pero usted se arriesga. Ahora, si yo le digo a usted, mira lo que me salió, yo le voy a poner allá en el comentario, le digo, mira acá y mira acá. Por cierto, no reviso en una sola plataforma. Mínimo deben ser dos para que yo diga, tomo la decisión. ¿Sí? Tomo la decisión. De un 40% para arriba, para mí ya me parece eso fatal, fatal. Sí, 40%. Profe, pero hay un 20, un 10. Lo que pasa es que pasa algo. Y les voy a explicar acá para la parte larga. No me interesa si me demoro. Muchachos, lo que pasa es que hay algunas personas que dicen, bueno, profe, pero si yo lo escribo y ella me corrige redacción, te va a salir con un 100% lo más probable. Porque muchas de las páginas buscan patrones que normalmente las inteligencias artificiales dan cuando redactan. Esos patrones los podemos cambiar y es lo que vamos a hacer en un trabajo posterior. O sea, yo no estoy en contra de la utilización como herramienta. Yo estoy en contra es que me salga un 70% IA. Eso ya, discúlpenme que se lo diga, eso me parece que no es ético. Eso es el copy-pegue antiguo. Ya hoy estamos trabajando otros niveles, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Profe, pero ella me corrigió esto, redacción. Sí, señor, pero yo le recomiendo que perdón, en este reporte no la ponga a corregir nada. Déjelo así. Cuando ya lleguemos a la unidad, yo le explique cómo y le pase por los tres perdón, por los tres plataformas de plagio con IA y se den cuenta que tenemos un 10, que tenemos un 20, que tenemos un 15, a veces que nos sale cero. Y ustedes van a decir, "Ah, ahora sí puedo usarla para hacer mis ensayos. ¿Listo? Es más, yo creo que desde ya la otra semana yo les estaré diciendo, para el tema del ensayo, la inteligencia artificial te puede ayudar a estructurar las ideas. O sea, ténganla ahí al lado, no la dejen a un lado, úsenla, pero úsenla como herramienta para potenciar su inteligencia, muchachos. Úsenla para eso. Cuando ya se está dejando de utilizar para eso y entonces ella me escribió los 5 párrafos, los 4 párrafos, todavía, es que cita, ¿no? Y si pagas ChatGPT, por ejemplo, con nombre propio, pagas al menos los $20 porque obviamente como aquí su servidor los paga y no es como una estudiante me dijo en el colegio, profe, pero es que ustedes las usan. Sí, claro que yo las uso y yo quiero que ustedes también las aprendan a usar, ¿no? Pero desde la ética, desde lo que vale, o sea, y sáquenle el jugo, ¿listo? No, Angélica, no te sientas mal por usarla. O sea, tampoco quiero llegar como al término de, uy, no, no, se van a ayudar, es una herramienta. Sí, es como si tú tuvieras la cuchara ahí para tomar la sopa y coges así a pico y te tomas la sopa a pico. No, usa la cuchara, no te sientas mal, pero úsala como herramienta. Y que es más o menos lo que quiero enseñarles a ustedes. Ya desde la otra semana nos vamos a meter. Sí, en esto tenía como unas ganas de empezar con diapositivas, cómo hacer presentaciones de diapositivas con inteligencia artificial a partir de textos que nosotros podamos dar, las presentaciones y todo eso. O sea, eso nos puede servir, nos ahorra mucho tiempo
pero también tenemos que meterle mano, ¿sí? Tenemos que meterle mano. Todo lo que nos hace la IA hay que meterle mano porque esto, la idea es, primero, que la IA trabaje para mí y no yo para la IA, que es lo que les voy a decir. Y segundo, que lo haga a la manera que yo le pida. ¿Sí? O sea, con los puntos que yo le diga y aún así me va a arrojar errores. O errores no, me van a faltar algo elementos, entonces ahí uno lo va a hacer. ¿Listo? Entonces tratemos de no usarla en este caso o en este producto, pero no, no poniéndole una X como tal, ¿sí? No poniéndole como una X como tal, ¿ok? María Isabel, por favor, cuidado con tu celular. Listo. Entonces, listo, queda la recomendación, muchachos. Pues no me gusta irme como del lado de amenazar porque pues me parece ya en estas alturas y en estos contextos un poco mal, pero es que, discúlpenme, en otros cursos ya lo han hecho y créanme que ahí empieza mi WhatsApp a vibrar y a vibrar y a vibrar, que porque yo les puse un uno y digo, pero pues, si usted usó inteligencia, no, profe, le dije, sí, ay, profe, lo que pasa es que hice esto, y ya para qué. Entonces se los advierto, muchachos, ¿listo? Mira, equivóquense en acá. O sea, si ustedes acá se equivocaron, yo soy mucho más tolerable con de eso. Yo, no, esa es su redacción, no la pasó por IA, esa es suya, esa es neta, eso es lo que me está mostrando ya el estudiante. Soy mucho más flexible en ese sentido, pero cuando ya veo inteligencia artificial, el texto muy bien redactado, muy lindo, muy hermoso, con un vocabulario que pues en primer semestre no, y uno pues lo escucha hablar, entonces sí. Listo. No, tranquilo, María Isabel. Lo que pasa es que a veces usan celulares y entonces los ponen en los bolsillos o se mueven y de una vez aparece la línea o yo. Listo, muchachos. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a esto o consideran que apenas ustedes se sienten de pronto salgan preguntas? ¿Por ahora tienen preguntas? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Sí, Angélica, te escucho. Profe, buenas noches para todos los compañeros. Tengo una pregunta, no sé si de pronto fue que no alcancé a escuchar porque venía para mi casa del trabajo. ¿Y es el trabajo es individual o en grupo? No, individual, Angélica. Los grupos, si yo bien quería hasta la revista, de pronto los grupos los podemos negociar en los ensayos. Ahí sí me acuerdan. A mí mejor dicho, ya mañana se me olvidó. Si ustedes van a decir, ay, pero ahí quedó grabado. Sí, claro, pero a mí ya mañana se me olvida. Esto, los ensayos sí de pronto los podemos negociar en parejas. Y la revista sí o sí va a ser en grupo, pero por ahora todos los trabajos van a ser individuales. Listo. Otra pregunta, ¿no? Créeme que yo tenía algo que decirles, pero ya ahorita se los diré. Ya me acordé. Ok. Bueno, entonces quiero mostrarles unas diapositivas que preparé, pero quiero mostrarles una en especial porque digamos que el curso nos va a llevar a escribir un texto, pero hay una canción de Mago de Oz que dice, lo importante es el camino. Y a mí me gusta más o sea, más que el ensayo final es el camino lo que más me interesa. Entonces, sí, decía, y en el caer, levantarse, insistir, aprender. Me gusta mucho esa parte y esa parte de la canción. Eh, esto, entonces, no sé dónde ponerlo. Mm, Libertad de culto, ya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el ensayo? En el ensayo. No nos vamos a confundir, pero quiero adelantarme para que ustedes vayan pensando en algo. En el ensayo, obviamente, ustedes van a escribir sobre un tema, pero ese tema, sí, claro, sí. De ese tema, digamos que hay un macro tema que son los derechos fundamentales. Ustedes están viendo una asignatura que se llama constitucional y en ella, pues obviamente, los primeros artículos de la Constitución son los derechos fundamentales, que a su vez los derechos fundamentales, pues para algunos que no sepan, son los que están ligados a los derechos humanos.
¿sí? Es como Colombia dice que sí está poniendo en práctica los derechos humanos, pues los de la Constitución, ¿no? En este caso. Entonces vas a tomar de ese macrotema de los derechos fundamentales uno. Aquí te puse varios, pero, pero necesito que lo dividan en un subtema, porque, por ejemplo, no, sí, cada artículo es extenso. Entonces, por ejemplo, tú elegiste el derecho a la vida, ¿sí? El derecho fundamental, el derecho a la vida, vamos a ponerlo acá. Entonces, acá vas a hablar del derecho a morir dignamente, es decir, de la eutanasia, ¿sí? Pero parte del derecho fundamental a la vida. No importa la posición que asumas en el ensayo, si estás de acuerdo, estás en contra, eso no me interesa. A mí me interesa ver cómo estructura sus argumentos, cómo utiliza las fuentes de información y cómo, sí, todos los, digamos que mecanismos de la lengua escrita como tal. Bien, que no quiero, quiero trabajar el derecho a la vida, pero yo no quiero trabajar la eutanasia, así que yo me voy a poner la tarea de investigar el aborto, porque para mí el aborto es una violación al derecho a la vida. Por ejemplo, ya ahí estoy marcando una posición, ¿no? Estoy en contra. No, 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 no. Yo quiero refutar esa tesis. Yo quiero trabajar el derecho a la vida, pero refutando la tesis de que el aborto no atenta contra la vida. ¿Sí? Entonces, no importa la posición que asumas desde el mismo artículo, porque pueden repetirse artículos, pero los subtemas y digamos que las orientaciones de los subtemas van a ir por cada línea va a ir diferente, ¿sí? Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, ¿ok? Yo hablé de los colegios acá, los remito a los cortes de cabello de colegio y los remito a las faldas, los piercing, las tinturas de los cabellos, ¿sí? Y entonces, pues yo voy a decir que la Constitución no debe estar, perdón, que el manual de convivencia no debe estar por encima de la Constitución. ¿Uno qué pensaría? Este tema, este que les estoy mencionando, el libre desarrollo de la personalidad, yo estoy dentro del ámbito de la educación, ¿sí? Y bueno, ya llevo muchos años y uno pues obviamente les dan capacitaciones, lee casos, lee sentencias de la corte, ¿sí? Una de las últimas que leí fue una rectora que salió prohibiendo de todo y eso fue demandada. Y leí la pronunciación de la corte, en este caso porque llegó bien a Río, no le hicieron nada, nada es nada. ¿Mm? Entonces uno a veces cree que el colegio abusa de la personalidad porque no le dejó pintarse el pelo de color morado. Y esa era su personalidad. Y entonces usted va a decir, pero es que la Constitución no está por encima y esa es mi personalidad. Y entonces a veces se van a tutelas, ¿sí? Y usted, oh sorpresa, si usted leyera las tutelas y las ganadas que se han pegado los rectores, muchas, muchas, que se han pegado los rectores en estas situaciones, y es que ¿cómo así que un juez, porque se pintó el pelo de morado, lo mandó a pintarse el pelo de negro? Claro, porque usted tiene que argumentarle con un abogado que ese cabello morado así hace parte de su personalidad y no de un capricho infantil y adolescente. Eso cambia ya el asunto, ¿sí? Personalidad desde el punto riguroso de la psicología como tal. Ahí usted no va a decir, discúlpeme la expresión, ahí es que hoy me sentí así, quiero ponerme el pelo de azul. No, ustedes saben muy bien cómo son las situaciones jurídicas y es que es con demostraciones, ¿sí? Desde que sea desde lo legal o mortal somos nosotros, no para sobornar a nadie tampoco. Y jamás me gustaría que eso pasara, pero los chicos se pegan una estrellada, ¿sí? Y las niñas igual. Entonces, ¿qué le va a decir el juez? No es tu personalidad. Así que sí, esto no es tu personalidad, le bajas esa falda y llevas el uniforme que corresponde porque tú firmaste un contrato y lo cumples. Y el contrato es legal y es vigente y ellos están en el marco de la ley del manual de convivencia. Y la y la manual de convivencia no está por encima de la Constitución, eso es cierto, pero tú no me demostraste que esa es tu personalidad. Mejor dicho, toda, digamos, esta situación que se la estoy mencionando desde el vocabulario legislativo. Pero también han habido casos, por ejemplo,
en donde la chica no la dejan graduar porque el cabello estaba morado. Ah, pero que la chica empezó a argumentar y le doy, eso sucedió aquí en Bucaramanga, la chica trabaja en publicidad los fines de semana, ¿sí? Ella es modelo y para una marca tuvo que tinturarse el cabello de morado y luego ir, y sí, esa semana, la siguiente semana también tenía una sesión de fotos, así que no valía la pena quitárselo. Entonces ella lo llevaba morado no porque estuviera en contra del manual de convivencia, sino lo llevaba morado era porque hacía parte de su desarrollo porque estaba haciendo modelo y pues era una marca publicitaria, pero era por un lapso de tiempo. Ah, no, pues ahí sí. ¿Sí ven? O sea, lo que yo quiero mostrarles, muchachos, es que investiguen los temas que a ustedes más les llamen la atención y se llevarán unas sorpresas. Porque a veces nosotros creemos que dentro de la rama jurídica o de la rama legislativa uno puede llegar a decir, no, yo impongo mi capricho. No, esto no es de su capricho, es qué está diciendo la norma y si está, escuchen bien la palabra, en el marco normativo. Si te sales de ese marco, como las fotos, si te sales de ese marco, lo pagas. Ujú. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. ¿Listo? La libertad de expresión, por ejemplo, en la red, sí. Que tan libre soy yo de vociferar todo lo que se me pasa, sí, todo lo que se me pasa. Discúlpeme la expresión, no, no la voy a decir, sino YouTube no me deja subir nada, ¿sí? Cierta población a la que yo la asocio con animales, ajá, tenga mucho cuidado, puede ser su red, pero lo que usted dice, acuérdese la incitación al odio para ciertos grupos de personas y todo el asunto, ¿no? Tenga mucho cuidado en eso, ¿no? Y se lo digo porque es que la libertad de expresión no puede caer como cayó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que todo empezó con panfletos, panfletos. Pues hay que tener mucho cuidado con esas situaciones porque la red, en mi Facebook, es público en este caso, ¿no? Entonces, más si quieren hacerlo, o bueno, ya un micrófono, por ejemplo, si quieres hablar de las emisoras de radio. Hubo una expresión muy bonita en este caso. Aquí las emisoras de radio bumanguesas ya dejaron de ser tan groseros, pero groserísimos, que, uff, no, terrible. Y, y muchos aquí en ese debate dijeron, pero es que muchos de los locutores no son comunicadores sociales. Entonces yo, desde mi perspectiva, yo dije, bueno, pues acá hay gente que nace para ser locutora, no pasa nada, pero pónganles unas normas. El argumento de ellos era, si te parece que mi vocabulario es muy grosero, pues no nos escuche. Y uno, perdón, ¿qué? Eso no es un argumento. Es una emisora de radio que cualquier día la va a tomar. Pónganla privada entonces. Y diga emisora para adultos o para groseros. Y ahí sí cambia. Y que quien pague, pues la escuche. Sí, pero cuando usted en algún dial la sintoniza, está usando como esa banda abierta. No, no. Por eso se le llama la carrera comunicación social, ¿no? A estar en los medios de comunicación. Eso no era ningún argumento. Y bueno, vamos, porque estas diapositivas me hacen falta algo. Denme un segundito. Ah, ya las encontré. Ya las encontré. Entonces quiero mostrarles ahora sí el tema. Listo. Porfa, elijan un. Entonces les decía a ustedes ya como para redondear. Elijan, vayan eligiendo un. ¿Qué? Un derecho fundamental y bueno, pues ¿a qué? A asociar a un, perdón, lo van a como subdividir y van a tomar un subtema y con base en eso pues van a trabajar ustedes desde ya. Ir pensando sobre qué van a escribir. Es lo que quiero que ya tengan en cuenta. Porque yo les estoy diciendo esto porque hoy vamos a trabajar que es una tesis. Ya aquí les estoy mostrando las diapositivas. Ok, no, acuérdense de los dos textos, pero ya me empecé a concentrarme mucho en la argumentación como tal, ya dejé el expositivo. Técnicamente el Mac, yo diría que, digamos que lo expositivo queda ya para esta semana en el producto y se acabó, pero ya me concentro mucho en lo que es un argumento como tal. Entonces,
es importante, muy importante. Bueno, vamos a mirar entonces acá. No se les olvide la estructura, porfa, no se les olvide, sobre todo cuando vayan a escribir, tengan presente una introducción, una tesis, el cuerpo del trabajo, en este caso, un desarrollo y una conclusión. No se les vaya a olvidar esa estructura porque esa es la estructura que quiero que tengan presente para escribir sus ensayos. Entremos de lleno a decir primero qué es una tesis. Pilas. Una tesis no es un argumento. Claro eso, por favor. Así que lo que hoy vamos a hacer o lo que hoy vamos a mirar, no me vayan a decir, ay, es que ese argumento porque ya me está diciendo que, mejor dicho, me está cambiando las peras por patillas, las peras por cocos. Y las dos, sí, son frutas, pero son diferentes, muy distintas en todos los aspectos. Entonces, es que ese argumento, no, hoy estamos hablando de las tesis, no de los argumentos. Los argumentos vendrán después. Quizá a veces se anuncien, pero no se desarrollan para nada en la tesis. Es que la tesis es solo una afirmación. Eso es una tesis. Entonces, son esas afirmaciones, ¿sí? Son esas afirmaciones que nosotros hacemos a partir de un juicio valorativo. Su opinión es importantísima. Para hacer una tesis, su opinión es importantísima. Obvio que más abajo va a argumentarlas, pero por el momento la tesis parte del juicio valorativo. ¿Qué es un juicio valorativo? Cuando pones una crítica en algo, cuando le das un valor a una acción. Y no hablo de valores éticos, hablo de un valor como, bueno, ahorita vamos a ver, como un valor como desagradable, un valor como anticonstitucional, inconstitucional, un valor como improcedente, ¿sí? Cuando ya tú le das un valor a un proceso, tú ya estás emitiendo un juicio, estás emitiendo un juicio. Nada más que diga, por ejemplo, "Ay, pero a mí no me gusta". Con ese no me gusta ya estás emitiendo un juicio. Pues son esas afirmaciones, ¿sí? No son conceptos. O sea, usted puede decir, por ejemplo, el aborto es, no, no me explique qué es el aborto porque eso es un concepto, ¿sí? Eso es un concepto. Cada vez que yo digo es que voy a definir. ¿Listo? En esa medida, ojo, afirman, pero también muestran la posición de la persona que las emite. ¿Sí? Tomas un juicio valorativo, pero a su vez tomas una posición crítica. ¿Sí? Miremos estas que están mal redactadas. Estar a favor de mi país, estar a favor de los niños, estar a favor de los animales. Aquí ya muestran una posición. Es una afirmación, no son conceptos, no me están dando definiciones de nada, sino que estás a favor del país, de los niños o de los animales. Pero están vacías. Ese es el problema de ellas. Son muy generales, demasiado generales. Se las voy a explicar con este ejemplo que les tengo del hombre es violento. Si mi tesis es el hombre es violento, mire las preguntas que yo le voy a hacer. ¿Qué significa el hombre? ¿Se refiere al Homo sapiens? ¿Se refiere a todos los seres humanos varones? ¿Se refiere solo a un hombre que vive en la cafetería? Casi cuatro, cuatro preguntas. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No, tiene muchísimos vacíos. Entre más concreta sea esa afirmación, mejor. Bueno, hay que evitarlos, profe, pero ¿cómo los evitamos? Mire, yo les podría acá ya, voy a poner un ejemplo de cómo evitarlos y nos quedarían ya un poco mejor. Si tú dices, por ejemplo, que está a favor del aborto, a mí de hecho no me gusta cuando dicen estoy a favor de, ya eso me raya. Diga que estás a favor sin decir que estás a favor, como los memes que a veces salen. Entonces dice, ya le dije, pues, y podemos quitar esto. Ahorita se van a dar cuenta con las tesis ya bien formadas y nutridas. En vez de decir que está a favor del aborto, mire cómo lo puedo ya empezar a especificar. Estoy a favor de la despenalización del aborto. En estos casos concretos y mencionar los casos concretos en los que usted está a favor. Que hasta la semana 24, bueno, ya está legislado que hasta la semana 24 tú puedes interrumpir un aborto, eh, sí, un embarazo. ¿Mm? Entonces, ya queda más puntual que decir que está a favor del aborto. Mire, por ejemplo, el de la legalización de la droga. Estoy en contra de la despenalización de la dosis personal de X droga en X circunstancias y con X restricciones.
¿Listo? Porque si tú me dices de todas, imagínese todas las drogas en su texto. Tienes que explicarlas una a una y por qué cada una debe ser censurada o despenalizada y que cada uno pueda consumirla. Creo que en este caso. Ah, bueno, perdón, está en contra. Entonces, que quede, digamos que restringida, ¿sí? Pero todas las drogas no, porque el texto se le agranda. La legalización de la eutanasia, por ejemplo, se debe legalizar la eutanasia en enfermos terminales que no estén en fase degenerativa. Queda mucho más puntual y mucho más precisa. Entonces, primero que debe recordar, son afirmaciones que muestran su posición frente a un tema. ¿Cuál es su posición? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Sí? Bueno, este aspecto no lo voy a explicar por razón, pero este sí. Trate de que su tesis no sea demasiado obvia. Si yo digo el tabaco, y no es obvio esto hace 100 años, si yo digo el tabaco es nocivo para la salud, hoy en día esto es muy obvio. Ya no investigue más sobre eso porque ya todo el mundo lo sabe. Claro que sí, es más, si quiere le muestro la cantidad de estudios que afecta el corazón, que afecta a los riñones, que afecta el hígado, que afecta a los pulmones, que afecta. Todos esos son estudios que ya han salido y están demostrados y que ya las investigaciones son concluyentes. ¿Qué son investigaciones concluyentes? Son esas investigaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo y han llegado a las mismas conclusiones. Ahí ya es concluyente y la ciencia se vuelve ciencia, ¿sí? La ciencia se vuelve ciencia, así tú no creas en ella. ¿M? Mira, en uno de los argumentos con mi esposa que yo le di, aunque es un argumento muy pasional, la verdad, me tocaría buscar más artículos, ella decía, no, pero es que la medicina alternativa es muchísimo mejor que la medicina química. Y le dije, oye, ¿y cuando te dé un dengue hemorrágico de esos poderosos, te doy agüitas de esas o te llevo a la clínica para que te apliquen todo lo que te tienen que aplicar allá? O una virosis de esas que te toca meterte antibiótico, dejo que te la... Con este argumento que les estoy mostrando, ¿no? O sea, mostré mi posición y ella dijo, no, pues obvio, no me va a servir esos medicamentos alternativos, a mí me toca meterle antibiótico para una bacteria. Porque ya es concluyente. Alexander Fleming no nos alargó la vida porque queríamos, es porque es ciencia. Paro de contar. Y las bacterias se mueren con antibiótico. Ay, profe, lo que pasa es que el antibiótico se hacen resistentes. Ta. Sí, bienvenida a todas esas. Pero ciencia. Y ahí sí, como dijo Carl Sagan. Así tú no creas en ella, es ciencia. Entonces, tratemos de que no sean demasiado obvias, ¿listo? Si no cuidamos el medio ambiente, la raza humana se puede ir a la extinción. Pues claro, lógico. Ojo, cuando estoy hablando de esto, por ejemplo, yo no quiero decir que no se pueda hacer una tesis de la salud, claro que sí, ¿sí? O una tesis sobre el tema del medio ambiente, claro que sí se puede hacer una tesis del medio ambiente, pero no la hagas que sea demasiado obvia, no la hagas que sea demasiado obvia, ¿listo? Bueno, bueno, esto no lo voy a tratar por razones de tiempo. Porfa, tratemos de evitar la ambigüedad, ¿sí? Eh, en este caso, tratemos de que no queden vacíos, que no se le hagan preguntas a su tesis. Definir el alcance. Cuando yo les decía a ustedes, es que de X droga, en X circunstancias, es necesario decirlo. Sí es necesario para que nuestro texto no se alargue, para que el alcance sea más corto. Y tres, si hay definiciones, por ejemplo, la palabra proceso, tú pusiste proceso. Tienes que definir qué es proceso desde el punto de vista legal. Sí, la palabra tiene su definición hay expresiones que tienen definiciones particulares en cada carrera o en cada disciplina de estudio. Bien, esos tres elementos. Ahora sí vamos a practicar las tesis. Miren esta que aparece aquí, con base en lo que acabé de explicar, quiero escucharlos a ustedes. ¿Le ponemos un chulito de pasada o le ponemos una X de no pasa? Y si le ponemos una X, quiero que tratemos de empezar a mirar, no importa si se equivocan, en dónde está mal. Y si está bien, bueno, la dejamos así. ¿Listo? ¿Ustedes qué opinan, por favor? ¿La quitamos o la dejamos? ¿Pondríamos una X o le pondríamos un chulito de aprobado? Los y las escucho.
¿Qué pasó? ¿Se me fue el audio? ¿Se me cortó la señal? ¿La pena de muerte es mala para la sociedad? ¿La dejamos o la quitamos? Bueno, Valentina, me gusta, pero si tienes el micrófono, hágale. ¿Y por qué la quitamos? Los escucho. Se quita porque está dando una posición muy... Hasta ya se puso a un lado. No sé cómo explicarlo. Bueno, Carely, la verdad es que las Eh, tesis, espera, las tesis sí tienes que mostrar tu posición. sí, De claro, pronto pero lo digo tú, porque al menos en este la demuestra una vez. Se supone que una tesis tienes que primero hacer, ¿cómo se dice? Como, ay, se me fue la palabra, como cuando tú empiezas la tesis, la idea es no darla de que la estás al principio, la idea es darla alrededor de la tesis, ¿no? Es no que no sé. tanto. Acuérdate que de pronto lo estás confundiendo con digas que estás en contra sin decir que estás en contra. Quizás tomaste eso, pero la posición sí tiene que ir ahí marcada. Hay unas tesis que, pues obvio, ya escritores profesionales elaboran muy bien y quizás no se percibe así. Sí, pero entonces dejemos de que la posición vamos a tenerla ahí. Pero yo sé, ahorita te voy a mostrar una en donde yo le voy a decir, mira, tú lo que querías decir era algo así como esto. Oye, acuérdame porque yo sé que tengo otro ejemplo más abajo. Tenía otro compañero, dice acá, Felipe, vas a participar. Pues conforme dice que la pena de muerte es mala para la sociedad, lo diría porque va en contra de los principios fundamentales, que es el derecho a la vida, y tal vez por eso es que está explicándonos el No. por qué es mala para la sociedad, Mm, Ay, Felipe, no, ¿no? no, no, la pena de muerte puede salvar muchas vidas, muchísimas. Mm, Piénsalo bien y estúdialo bien, pero no nos vamos a concentrar en la posición de la persona, sino en cómo la redactó, porque aquí en este caso Felipe ya nos está lanzando como hacia la posición y él no está de acuerdo con la posición de él. Pero dejemos eso a un lado, porque es muy bonito cuando la tesis nos mueve. Yo sí te digo, o sea, si usted me lo dice, usted me dice blanco, yo le voy a decir negro para que lo pienses. Claro, un asesino en serie, aparte de eso, me toca alimentarlo por 40 años. Yo prefiero quitarle la vida y él ya no se resocializa. Él ya no se resocializa. Yo lo voy a tener allá esguardado y aliméntelo. Ahora imagínese con 500 y gaste plata de dinero público para esa persona que mató 40 personas. No. Bueno, pero de todas maneras no nos metamos en esas camisas, sino cómo está redactada. Roland, te escucho. Profe, pienso que está redactada mal en el decir es mala para la sociedad, o sea, ¿Por qué? Sí, se convierte en algo que, bueno, es una afirmación sí, claro. redactada con un Toda tesis es propósito. Toda tesis es una Ajá. afirmación, pero ¿por qué te hace ruido la expresión acá? Es mala para la sociedad. Acá. Es mala porque es que todos tienen como un concepto diferente, o sea, bueno, no todos, es como algo muy, muy subjetivo. Me gusta esa última Eh, parte, sí. ¿Qué es subjetivo en sí? Hay una palabra muy subjetiva ahí. que para la sociedad, o sea, ahí está incluyendo a toda la sociedad. Y Ujú. son, o sea, varias sociedades, o sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene la pena de muerte. Sería bueno que especificara hacia qué tipo de cultura ¿Hacia exactamente, qué ¿no? tipo, exacto, hacia Sí, qué la pena tipo de muerte es mala para el pueblo colombiano. es como el que ahorita usted me mostró de los hombres, o sea, como que señala a un tipo de sociedad, los Ujú. hombres, pero ¿qué hombre? Sí, O sea, ¿qué sociedad? ajá. Que fuera más puntual en Ajá. cuanto a las... Me gusta esa observación, me gusta esto, Roland. Me parece importante. ¿Alguien más quería opinar? Hace falta todavía algo mucho más puntual que definir qué tipo de sociedad que me pareció también acertado. ¿No? Ya están cerca, muy cerca. Angélica, te escucho. Hola, profe, pues lo que mismo que decía el compañero, algo me generaba como ese ruido, como que es mala para quién, como falta una coma, falta,
No sé, falta algo, algo que aparte de que sea una afirmación para qué público. Bueno, Sí, para en este caso el pueblo, sí. La palabra mala, ¿qué significa? Y es como, a sí, mí mala me tiene como que ya está diciendo que es algo malo y me la está volviendo en cierta parte también negación. O sea, es mala para la sociedad, pero aparte me está generando como una negación ahí, no sé. ujú. Bueno, voy entonces a entrar acá. Eh, yo creo que cuando nosotros vamos a trabajar desde el ámbito profesional, ya tenemos que empezar a tener un vocabulario propio de la carrera que deja de lado, digamos que ese vocabulario infantil que en ocasiones, o digamos que secular que nosotros tenemos. Muchachos, cuando yo subrayo la palabra mal acá, porque pues me dieron algunos elementos importantes, yo lo subrayo porque la palabra mala no significa absolutamente nada. No sé si se acuerdan, y lo digo que es infantil, para mí es demasiado infantil y que ojalá un profesional no me salga con esas, y menos en una sustentación de un proyecto de grado. ¿Por qué lo digo? Porque tú no estudiaste 3 años o 5 años y decidiste hacerla profesional para que me diga que la reforma laboral es mala. Pilas, puedes tener la posición en contra de esa reforma, pero cuando tú me dices que es mala, yo ya de ahí para allá no te voy a creer. Me tienes que decir exactamente qué aspecto te parece negativo de la reforma. Puntual. ¿Me hago entender? Cuando nosotros nacemos, y lo digo desde la experiencia de mi bebé, nuestra vida, y voy a referenciar también dos películas acá, nuestra vida y nuestro juicio crítico, nuestro juicio ético, rigen solamente dos mundos, el bien y el mal, ¿sí? Miren intensamente. Intensamente nos muestra mucho a una Riley, por ejemplo, con creo que 4 emociones básicas que tenía en su niñez y qué alegría, qué felicidad, Alice en el País de las Maravillas, pero ves la segunda parte y Riley ya no tiene esas 4 emociones, a Riley le llegan más emociones. Me gusta mucho cómo lo ejemplificaron porque si hay algo que, digamos que a nosotros, a este viejito y a esos compañeros de allá no nos educaron fue en la educación emocional. Llegaron más emociones complejas y a su vez, si Riley sigue subiendo de edad, que más o menos usted ya pasó por la etapa de Riley, es decir, usted en este momento tiene una serie de emociones complejas que en ocasiones no es capaz de definir y no nos enseñaron cómo. Entonces, cuando nos quedamos simplemente con lo malo y con lo bueno. Y eso es un juicio demasiado infantil. Eso todavía es creer que hay villanos y héroes. Y ustedes están estudiando una carrera en donde, ojo, el villano en una época llega a ser nuestro héroe en otra época. Y le levantamos monumentos. Si quiere vaya, miren los que hay aquí en Bucaramanga o los que hay en Colombia. ¿Sí? Que la vez pasada fui a Boyacá y los 14 lanceros, creo que son. El, el monumento tan espectacular que hay. Ellos fueron primero villanos. ¿Sí? Entonces, el ser humano entre malo y bueno es todo un arco iris de grises increíbles que juzgar algo como bueno y malo a un profesional le quita su profesionalismo. Aquí la pena de muerte no es mala. Si tú quieres decir que es algo que vas en contra, ¿qué podríamos decir desde el término jurídico, desde el término judicial? Que no sea positivo, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos cambiar? ¿La pena de muerte qué es? Quitemos la palabra mala y empecemos a poner vocabulario técnico. ¿Qué sería? Se les cayó la señal, su merced. Es- bueno, me están escribiendo también. Están escribiendo acá. Nociva. Nociva no. Negativa no, Gravini, algo más puntual de su carrera. Sigue siendo muy, sí, de primer semestre, pero ya me gusta. Al menos empecemos a quitar. ¿Perjudicial? Sí, de pronto Carelli tendría un poquito más de razón. Nos vamos acercando, sí. Sí, sí, me parece que ya nos iríamos acercando con lo perjudicial en este caso. Mm,
A ver, contraproducente también podría ser. Es que mire cómo empezamos ya a depurar nuestro lenguaje, cosa que es lo que hace nuestra redacción. Cuando estamos criticando la redacción de algo o cuando estamos poniendo como en esa lupa la redacción, nosotros mejoramos por eso, porque obligamos al cerebro a empezar a buscar las palabras que obviamente no estamos. Sí, yo pondría también que no va, que no es constitucional, ¿cómo se podría decir? Inconstitucional, condenable. Mm, in- Voy a ponerla, creo que es que cuando dudo de algo, sí. Inconstitucional también podría ser, junto con las otras que me han ayudado acá. Sí. No, apelativo es que se puede apelar, o sea, que se puede, sí, y mira el contexto en este caso. Entonces, la pena de muerte puede ser contraproducente para la sociedad colombiana y ya empezamos a depurarla, ¿sí? Entonces, quitémonos esas expresiones de malo, como yo les decía, y bueno, y empecemos a dar datos concretos. Y como yo les decía, si la reforma laboral, a la salud o pensional, ustedes dicen, ay, es que esa es mala. No, 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 no. Usted es profesional. Explique que es que pasa es que en el artículo tal dice esto y nos va a afectar. Y en el otro artículo, ta, 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 y entonces empiezas a criticarla desde lo más concreto posible. No estás diciendo que es mala, que va a traer unos perjuicios para los trabajadores. O sea, ya estoy siendo concreto. O si tú consideras que la reforma laboral debió aprobarse, es que debió aprobarse porque terminaba la jornada a tales horas, el artículo tal, beneficiaba más a las personas, así, ta, 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 ta. O sea, sí, puntuales. No me digan de malo y bueno de aquí en adelante y ojalá en sus exposiciones se quiten la palabra y empiecen a poner palabras concretas como tal. Miren esta, el cambio climático es un problema importante. ¿Qué opinan? Apelativo podría ser, profe. Tú me hablas del apelativo ¿en qué sentido? No te entiendo. ¿Arriba en la anterior o en esta que acabo de poner? No en este que acaba de poner, profe. Ahora sí explícame, ¿tú qué cambiarías de ahí o cómo sería? ¿O qué te hace ruido en ese momento, en esa tesis? ¿Qué te hace ruido? Es otro Eh, aspecto que yo hablé. Dime, dime, dime. Pues esto incluye digamos, el cambio climático es como una especie de, ay, no, es que no sé si cómo decir. Bueno, voy a tomar la apreciación de Angélica. Sí, ¿qué problema? Ella cambia la palabra, ella pone ahí que le molesta la palabra problema. ¿Cuál es el problema? ¿Lo está mencionando? No, ¿cierto? Ahora, cuando me dice que es importante, bueno, podríamos hablar de un problema importante, pero ¿qué tipo de problema? Está siendo demasiado general. Dos, ¿a usted no les parece muy obvia esta tesis? Pues sí, el cambio climático sí es un problema importante, pero ahora, ¿un problema es qué aspecto? Hídrico. Mm, sí, sabemos que es el calentamiento global, pero tiene muchísimas aristas, ¿no? Muchísimas aristas, ¿no? Desde la legislación como tal, ¿no? O sea, y entonces, el tema no está mal, pero la tesis es una perogrullada. Es una tesis muy obvia, o sea, yo no voy a hablar de que sí, sí es un problema importante, pero más, sí es obvia, pero entonces, si yo la quiero arreglar, entonces empecemos a mirar hacia qué problema me voy a orientar, hacia qué leyes, porque ustedes están en una carrera que obviamente ven de lleno leyes también, hacia qué leyes voy a mirar o criticar o, sí. Entonces, hacia allá tiene que apuntar la tesis como tal, no ser tan obvia. Bueno, vamos aprendiendo. Y esta,
El acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, ya que esto no solo mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de la sociedad en general. ¿La quitamos o la dejamos? Gravini dice qué pasa. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? Si fueron capaces de percibir la diferencia en cuanto a forma. ¿Sí ven la diferencia de las dos anteriores en cuanto a forma? ¿Sí? ¿Cierto? Ahora miremos cuál es la posición que está mostrando acá, ¿no? Miremos qué es lo de qué nos quiere convencer el autor de esta tesis. ¿Quién es capaz de lanzarse? De lanzarse ahí y decir, mira, profe, él nos quiere convencer de esto. ¿Quién se lanza? Sí, claro, Angélica. Le doy parte entonces a Angélica y de segundo va Roland. Los escucho. Bueno, dice, el acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, ya que esto no solo mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de la sociedad en general. Listo. Y Roland, ¿tú qué? Angélica, ¿vas a decir algo más? No, dejo que el compañero lea y algo que me generó como ahí, como Roland, te algo raro. escucho. Entonces toca sacarle, profe, las partes importantes. Por ejemplo, acá, fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Entonces Ujú. ahí tenemos Sí, me esa gustó, lo voy parte, a subrayar. ¿Algo más? ¿no? Ya que esto no solo mejora la salud y el bienestar, entonces mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos, Claro, sino la que también atención médica contribuye, mejora la salud. Hasta ahí parecía pero grullada, ¿no? La atención sí, médica mejora la salud y el bienestar. Pero ¿qué es lo nuevo que aporta? es que dice que el desarrollo social y económico Ajá. de la sociedad en general, ¿A usted no le parece esto extraño, muchachos? sí, a mí me parece muy extraño. Pero a la vez interesante para leer. Sí, Sí, claro. debe uno leer la tesis completa No, ahí para en la saber a qué se refiere. tesis, Roland, ahí en la tesis, lo que queda uno engomado. Yo quiero que me demuestre cómo es el desarrollo social económico y es que como una persona que va al médico. No le creo, muestra a ver. Ahí, pero lo deja uno picado como demuestre cómo así. Claro, porque si mejora, o sea, si usted tiene acceso a la atención médica, que debe ser garantizado por el Estado, ¿no? Debe serlo. ¿Cómo así que le va bien al país en términos económicos? Sí, claro, Entonces ahí se contradice, ¿por qué? porque dice garantizado por el Estado y después Claro, dice que contribuye al desarrollo social y claro que económico sí. de la No, sociedad y nosotros somos parte del Estado. claro que sí, pero hace un desarrollo social si tienes atención médica. Sí, claro. Claro que sí. Ten en cuenta lo siguiente, que cuando se refiere a Estado con mayúsculas se está refiriendo a todo lo que es la organización administrativa del país como tal, ¿no? La parte administrativa, en este caso, los que nos están manejando la plata. Yo sé que el Estado, en términos ya más rigurosos, somos todos, pero nosotros los todos ponemos administradores. Eso es lo que ponemos nosotros. Esos son los políticos, administradores, ¿sí? Solo que pues Colombia tergiversa todo y entonces quiere buscar es como marido o como esposa. Ay, es que él tiene 5 esposas, es que él tiene 5 hijos, el que tiene 20 amantes y no, no, yo quiero es un administrador, muestra a ver quién es el que me sirve. Sí, y esas son las campañas políticas. No, pero mira, mira lo interesante de esta tesis, o sea, me está diciendo que la atención médica sí debe ser garantizada por el Estado y que es un derecho fundamental, ¿no? Pero que va a desarrollar social y económicamente, que yo miro de aquí para abajo, ¿cómo lo argumenta? Desde ya con sentido común yo diría, oiga, tiene razón, ¿no? Bueno, que usted crea o no crea, pues la idea es que se lance a leerlo.
Cuando hay tesis así que yo de pronto digo, ¿cómo así que la salud está relacionada con la economía? Muestre cómo la relaciona él y empiezo a leer el texto completo con los argumentos. La tesis por sí sola no convence a nadie, ¿no? Miremos esta última, ya para terminar y para cerrar la clase. ¿Qué les hace ruido de esta tesis? ¿Y qué le cambiarían? María Isabel, te escucho, qué bien, escuchar gente nueva. Profe, yo le cambiaría los videojuegos son muy buenos. Yo le quitaría eso, el son buenos. ¿Y qué le pondrías? Son la perdición. Ah, tú estás en contra, pero ten en cuenta que este autor está a favor, ¿no? Él nos Sí, está obvio, está a mostrando. favor. Eh, O se le entonces, colocaría son positivos. trata de ser más puntual. Quitemos la palabra beneficio. Sí, quitemos bueno, pongamos algo más. Les voy a ayudar. Los videojuegos desarrollan competencias espaciales en los niños. Desarrolla cognitivamente solución de problemas en los niños. Le pongo yo. Suena mejor, desarrollo. Un desarrollo cognitivo y especifico cuál es el desarrollo cognitivo para Sí, quitar eso señor. de bueno. Y si Sí, ve cómo ya empieza uno a ser más técnico, bien. sí. Bueno, María Isabel, tú tienes que son negativos. No, yo como profesor diría, a veces uno utiliza ciertos videojuegos para enseñarles a los chicos. No ¿Sí? todos, profe, de Ahí verdad. entonces va. Usted no diría también, ojo, hay otras cosas que le cambiamos aparte de la palabra bueno ahí. ¿Cuál? Niños. Tendríamos que poner qué. Sí, claro, niños lo cambiamos, pero ¿por qué lo pondríamos? ¿Menores? Gravini, Infancia, de Jóvenes, 10, de 18 hacia abajo son menores desde la ley, ¿no? De 18, jóvenes. 17 con 11 meses. No, lo que yo me refiero es qué tipo de menores. Mm, ya. Claro. Y les voy a regalar la última. ¿Qué tipos de videojuegos? También hay que ponerlos. El videojuego que se le pone a un niño de 10 años es igual que se le pone a un menor de 15 años. ¿Ve? Entonces, cuando tú dices niños, comprende todo el periodo jurídico y uno dice, no, espera, los niños tienen etapas. Ahora, ¿qué tipo de videojuegos son los que son positivos? Mi niño de 4 años le voy a poner allá que mate y destroce a otra persona con una motosierra. ¿Cierto que no? Listo. Cuando las tesis son igual, la palabra bueno como la palabra malo, es hora de que la quitemos. Y miremos, ya para finalizar, muchachos, entonces pusimos que una de las tesis acá era valorada, mientras que las otras tesis nos tocó modificar porque ya sean obvias, porque pues no están siendo concretas. Y miremos entonces que la tesis tiene que explicar muy bien, más no ser el argumento, ¿no? La posición que se está marcando. Yo les hablé a ustedes y creo que la compañera le debo algo para mostrar. Miren esta de la pena de muerte cuando estábamos hablando de la pena de muerte de la palabra, ay, perdón, de la palabra malo o bueno. La pena de muerte no solo es inhumana e injusta, sino que también es ineficaz como medida disuasoria y puede resultar en la ejecución de personas inocentes, por lo que debería ser abolida en todo el mundo. Quitemos todo el mundo y pongamos Colombia, ¿sí? Entonces, fijémonos bien que si bien esta tesis ya está mejor elaborada que, por ejemplo, la de estoy en contra del aborto o estoy a favor del aborto. No, el aborto es malo, el aborto es bueno. No, la pena de muerte es inhumana, injusta y es ineficaz para convencer a las demás personas de no hacerlo, de no cometer el delito. Además, muchas personas inocentes pueden morir. Sí, cuando yo ya señalo eso en la tesis, muestro mi posición, que estoy en contra de la pena de muerte, sin decir que estoy en contra, y empiezo a mencionar mi posición y mi juicio valorativo. Debe ser abolida. Quitémosla. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí y a mí me gustaría entonces que ustedes se fueran ya, digamos que hoy, esta semana, pensando en sobre qué van a escribir e ir mentalizándose qué tesis van a postular.
¿Listo? Sí, sí, Angélica, ese depende. Por favor, trate de ser específico. Uno le dice a la otra persona, sea concreto. Exactamente en qué puntos usted estaría de acuerdo y en qué puntos estaría en desacuerdo. Y como yo les decía, cuando ustedes van a sustentar un proyecto de grado, lo que pasa es que esta pena o esta ley es mala. No, explíqueme los puntos negativos de la ley, por lo cual o es improcedente o es anticonstitucional. ¿Qué es la ley? Pero malo, malo es, no sé, Megamente allá tratando de conquistar el mundo. Eso lo hablo con mi niño, no con un profesional. ¿Sí? Entonces es como irnos acostumbrando ya a ese léxico, a ese vocabulario que empieza pues los profesores a darnos. Listo, muchachos, muchas gracias por la atención. Vamos a parar hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?